Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de Iglesia Familia Ebenezer Candelaria en Cartagena, en Loruaco y en Buenaventura. Y a todos aquellos hombres que nos están escuchando, nos están viendo por este medio. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes, hoy servicio de caballeros. No sin antes darle gracias a Dios por este día. Te invito a orar. Padre, te damos gracias, mi Rey, Señor. Alabamos, Señor, bendecimos, damos gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios, porque tú todo lo haces, Señor, con un propósito en nuestras vidas, Señor Dios mío. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, lo que has hecho, lo que harás, mi Rey, Señor. Padre, perdona, bendito Rey, Señor, todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos más a ti, mi Rey, Señor, para estar más lejos, Señor, del pecado. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, Señor, para estar más lejos, mi Rey, de la maldad de este mundo, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude cada día, Señor, a poder conocerte, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pido que tomes el control de mi mente, mi corazón, mi boca, mis pensamientos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, sea guiándome, Señor, para que tu palabra, Dios mío, Señor, pueda ser clara y precisa, mi Rey, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, y pueda cumplir el propósito por el cual tú lo has enviado, Señor. Ayúdame, Señor, a poner tu palabra, Señor. Dame entendimiento, Dios, Señor, para poder, oh Dios, Señor, dar el mensaje, mi Rey, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, poderoso Dios, por este tiempo, por este paso, mi Rey, Señor. Oro, Dios, por todos los caballeros, Señor Dios mío. Bendícelos, guárdalos, Señor, donde quiera que estén, Señor. Y que tu palabra, Señor, y tu gracia los alcance, mi Rey, Señor. Y tu misericordia sea sobre ellos, mi Rey. Gracias, poderoso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Vamos a estar leyendo en la lenguaje sencillo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentirse pero muy triste y les dijo: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Sino lo que quieras tú, perdón. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni una hora? No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró bien dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿siguen descansando y durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme, a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Le he puesto un tema a esta palabra, a este mensaje, y es: despierta, ocupa tu lugar en oración. Y un título: no pases la copa, tómala. Anteriormente, los 24 de diciembre, colocaban policías auxiliares
por todas las avenidas de la ciudad de Cartagena, Pedro Romero y la Pedro de Heredia, para que amanecieran y estuvieran ahí pendientes vigilando para la seguridad de la ciudadanía. Muchas veces muchos de esos auxiliares llegaba un tiempo en donde ellos se quedaban dormidos y llegaba el momento en donde uno le decía al otro: despierta, ocupa tu lugar, llegó la hora. Ya venían a recogernos para ir a casa. En esta palabra hay 3 razones por las cuales has dejado de tomar tu lugar en la oración. La primera razón que hay en esta palabra es que has perdido la costumbre de encontrarte con Dios, como dice el versículo 36, que Jesús se fue con sus discípulos al lugar llamado Getsemaní. En la Reina Valera dice que era costumbre de Jesús encontrarse con Dios, era costumbre de Jesús hablar con Dios, era costumbre de Jesús hablar con el Padre. Entonces vemos claramente de que la primera razón por la cual has dejado de tomar tu lugar en oración es porque has perdido esa costumbre, ¿verdad?, de encontrarte con Dios para orar, para estar orando. Antes era tu lugar favorito, como decía: Señor, no quiero salir de tu presencia, Dios mío. Antes le decías al Señor, Señor, te desahogabas delante de la presencia del Señor, porque cuando nosotros nos encontramos a solas con el Señor es donde nosotros nos desahogamos, donde nosotros clamamos, donde nosotros oramos, donde nosotros lloramos, donde nosotros mostramos todas nuestras angustias y nuestras debilidades. Ahora hago una pregunta: ¿será que estás satisfecho y por eso ya no necesitas la ayuda de Dios como tu Padre y como tu Señor? De Dios, porque Él tiene todo el poder para darte la fuerza, para que nuevamente retomes tu lugar, para que nuevamente entres en comunión. Como padre, porque muchas veces, ¿será que ya no te gusta que el padre te corrija? ¿Será que ya eres demasiado adulto, que ya no quieres que Dios se meta en tu vida? ¿Será que eres ya demasiado grande para que Dios como padre te ayude a caminar? O como Señor, ya no necesitas que Dios controle tu vida. Ya no quieres que Dios controle tu camino, tu pensamiento. ¿Sabes una cosa? Que por esta razón muchas veces no hemos tomado nuestro lugar en oración, en relación, en comunión con Dios, y es porque hemos perdido esa costumbre de encontrarnos con Él, y por eso nos hemos convertido muchas veces en carga para nuestras esposas, porque ya ella es la que ora, ella es la que vigila, no, porque ella está orando. Y muchas veces se nos olvida que aprendí algo a través de esta palabra que me enseñaba el Señor. Me decía: recuerda que ellas son ayuda idónea. Y muchas veces hemos dejado caer todo ese peso sobre ellas de nuestros hogares, sabiendo de que nosotros debemos estar allí presentes como cabeza que Dios nos ha escogido, y no perder y ocupar la costumbre de estar en la presencia de Dios, para que el Señor nos enseñe a tomar decisiones, nos enseñe a caminar y nos enseñe a pensar qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Pero tú, varón, que me estás escuchando, que aún no has tenido o no tienes la costumbre de, o no sabes cómo encontrarte con Dios, te invito, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que te reúnes, es a encontrarte con Dios. Cada vez que oras, es a encontrarte con Dios. Cada vez que deseas estar en su presencia, es porque quieres encontrarte con Dios. Hoy te invito a que crees ese hábito de encontrarte con Dios para orar con el Padre, para orar y buscar dirección en la presencia de Dios. Muchas veces también pensamos de que
nosotros no necesitamos estar en la presencia de Dios ni encontrarnos con Dios y andamos por allí inventando, improvisando. Y por eso es que los planes no se han dado, ni muchas cosas tampoco las hemos visto consumadas en nuestras vidas. La segunda razón por la cual has dejado de tomar tu lugar en oración es porque estás haciendo tu propia voluntad. Y es que cuando tú y yo hacemos nuestra propia voluntad, es vana, es mala. Nuestra voluntad no va a estar sobre la voluntad de Dios nunca. Entonces, mira que en esta segunda razón que estás haciendo tu voluntad, y cuando tú haces tu voluntad, has querido hacer tu voluntad y has querido contar con los discípulos del Señor para hacer tu voluntad, pero eso no se va a llevar ni se llevará a cabo, porque la voluntad de Dios está primero que la tuya y primero que la de cualquier persona. Solamente nosotros debemos entender, y por eso que no se llevará a cabo, porque muchas veces nuestra voluntad es egoísta, nuestra voluntad es egoísta, es vana. Nuestra voluntad nos enferma, nuestra voluntad es para llenar nuestro ego, nuestra voluntad es para hacer cosas que no van conforme al propósito de Dios, y por eso Dios nos va a permitir. ¿Sabes una cosa? De que muchas veces Jesús ha querido contar contigo como discípulo para que se cumpla, para que lo apoyes en oración. Dice aquí que el Señor tomó a Pedro y a otros discípulos para que lo acompañaran en oración, y dijo: quédense aquí, no se duerman. Y muchas veces nosotros, por estar pensando en el mundo, por estar pensando en mi voluntad, por estar haciendo mi voluntad, nos hemos dormido, porque pensamos que Dios se demora mucho, y por eso nos visita el sueño y el espíritu de flojera, y también ya no entendemos la voluntad de Dios, sino que la nuestra. Debemos aprender a poner la voluntad de Dios primero que la nuestra. Jesús dice aquí muy claro, y dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero algo que me impacta aquí es que Jesús se trajo a los discípulos para que velaran con él, y cuando regresó los encontró dormidos. ¿Qué tanto duermes? Y le dijo: Pedro, no has podido velar ni una hora. Tú puedes velar a cualquier hora, en el día, en la mañana. Tú puedes velar en cualquier momento, pero Jesús lo trajo a un lugar. ¿Estamos en ese lugar que el Señor nos ha puesto? Estamos allí despiertos, porque Jesús le dijo: velad conmigo. La Reina Valera dice: velad conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te encuentras cansado? ¿Por qué cuando te toca velar te duermes? ¿Por qué no estás pendiente, allí atento? Y es porque muchas veces hacemos nuestra voluntad. Aún aquí dice, en la misma palabra, dice que los discípulos están dispuestos a hacer lo bueno, pero no es con tu fuerza. Porque cada vez que haces con tu fuerza, y estaba el mismo Pedro, el que estaba tratando de pescar con su sabiduría humana, con su conocimiento humano, con su intelecto humano, y no pescó nada y terminó cansado en la orilla. Entonces le dijo a Pedro: no es con tu fuerza, no es como tú quieres, es como el Señor lo ha establecido, es como el Padre ha dicho. Jesús le dijo: Señor, no quería. Tu voluntad debe pasar a segundo, tercero, cuarto, al grado que el Señor quiera, al grado que el Padre quiera. Porque Él dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, no, primero es la de Dios y después la de nosotros. Porque es que la voluntad de Dios es la que nos va a llevar a vida eterna. La voluntad de Dios es la que nos va a llevar a gozo. La voluntad de Dios es la que nos va a dar esperanza. La voluntad de Dios es la que te mantiene firme y confiando. Pero muchas veces no, esa voluntad de Dios demora mucho y no me gusta porque es que sufro mucho. Sufren mucho y en el mundo no.
algo que me enseñó el Señor a través de esta palabra, que Jesús cogió los discípulos y estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que oraba y decía que mi alma está muy triste hasta la muerte. No te gusta. Y muchas veces has estado en situaciones así, agonizantes, en donde tu alma, ¿verdad?, donde tu espíritu se encuentra abatido, agobiado. Y por eso que muchas veces has querido hacer tu voluntad y aún la has hecho, pero no puedes hacer tu voluntad sino la de Dios. Cristo dijo: Señor, no sea como te estoy diciendo, sino como tú dices, Padre. Y nuevamente le dice: velar y llorar para que puedan resistir la prueba que viene. Y muchas veces no resistimos la prueba que viene porque estamos enfocados en nuestra propia voluntad, en mi voluntad. El libro de Lucas dice que el Señor le envió un ángel para fortalecerlo. Y muchas veces no hemos recibido ese ángel, ese mensajero, porque no hemos estado en el lugar correcto. Y muchas veces estamos dormidos. Dice que cuando el ángel llegó, Jesús oraba más y agonizaba más. Entonces el ángel es para fortalecerte, no para tomar tu posición. Esta situación que estás viviendo o que apenas empiezas a vivir es para que el Señor ponga su carácter en ti. Es para que el carácter de Jesús se manifieste en ti. Y el ángel no dijo: Cristo, ponte a un lado, déjame a mí. No. Él vino solamente para fortalecerlo. Entonces, esa copa tuya, tómatela con moral. Pasa esa situación con moral, creyendo al Señor. Sigue creyendo, pero también aprende a hacer la voluntad del Padre. También aprende a poner la voluntad del Padre antes que la tuya, primero que la tuya, y verás la respuesta de Dios. Porque Jesús dijo: Padre, que no se haga mi voluntad. Y enseguida le mandaron el ángel para fortalecerlo. ¿Por qué estás débil? ¿Por qué estás cansado? Si Jesús se encontraba abatido, agobiado, el alma dice: siento el alma abatida hasta la muerte. Y le mandaron el ángel y lo fortaleció. ¿Sabes qué? Muchas veces no has aprendido a tener en cuenta la voluntad de Dios en tu vida. Y por eso que muchas veces has fracasado. Y por eso que muchas veces te ha ido mal. Y por eso que muchas veces te sigue yendo mal. Porque es que no estamos tomando la voluntad de Dios en nuestras vidas muy en cuenta. Y tampoco estamos tomando, y también estamos tomando decisiones bajo nuestra propia dirección, mas no bajo la dirección del Padre. Y por eso es que muchas veces no encontramos nada, y para aquí, para allá, y nada. Hombre, visita, que estás escuchando esta palabra, este mensaje. Es el momento de que empieces a hacer la voluntad de Dios en tu vida, de que aprendas a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Te la resumo: ¿cuál es? Que tú y tu casa sean salvos. Que aceptes a Jesús como tu Señor, tu único Salvador, y Él te va a enseñar cuál es la voluntad del Padre. Y serás salvo tú y tu casa. Por eso hoy te invito de que te acerques a Jesús, para que Él te pueda instruir a través de su palabra, con su palabra, y aprenda a hacer y a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La tercera y última razón es también que no distingues el tiempo de la prueba. ¿Sabe que Jesús dice en la palabra, dice que levántense ya, porque allí viene el que me entrega? Y la prueba que Jesús iba a padecer era en manos de los pecadores. Y muchas veces sabemos de que esa persona es pecadora, y queremos matarla, pero es que no aprendemos a distinguir qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, o qué es lo que el Padre quiere hacer contigo. Despierta, entra a la presencia de Dios para que puedas aprender a distinguir el tiempo de prueba en tu vida. Y no nos estemos quejando: no, Señor, ¿y hasta cuándo? No, Señor, sigue trabajando, Señor. Porque Jesús estaba allí postrado. Y dice que su sangre era como gotas de sangre. Y no corrió, estuvo ahí hasta el final, esperando a que llegara la hora de la prueba y con moral, y pasar esa prueba victoriosa. ¿Sabes que Jesús es experto
en conocer el tiempo de prueba. Pedro, te han pedido para zarandearte. Y muchas veces, Señor, porque es que no estamos atentos, porque estamos dormidos. Y Jesús contando contigo, varón que me estás escuchando. Jesús contando contigo, creyente, líder que me estás escuchando y estás dormido. Dice que vino Jesús otra vez y lo encontró bien dormido, porque estaban cansados. Y es que cuando nosotros hacemos lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos, terminamos cansados, abatidos. Y Jesús le dice, levantaos, vamos, ve con tus propios ojos, que se acerca el que lo entregaba. Y vaya, qué tiempo de prueba de nuestro Señor Jesucristo. Y por no aprender nosotros a distinguir los tiempos de prueba, cuando llega el tiempo de prueba, hacemos como Pedro en ese entonces. Empezamos a sacar la espada fuera de tiempo y a cortar oreja, a cortar nariz, a cortar cabeza. Y el Señor diciendo, así no es, corrigiendo los errores. ¿Y hasta cuándo? Porque es que nos dormimos y no velamos, y por eso no escuchamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Y en nuestras mentes la guardamos para poder estar haciendo lo mismo y lo mismo. Y Pedro sacando espada, y Jesús le dijo, no es así, porque el que mata a espada muere. Entonces, por eso es que muchas veces estamos dormidos y hacemos las cosas y no entendemos los tiempos de Dios y queremos sacar la espada y matar a todo el mundo y cortar a todo el mundo. Y Jesús dice, no es así, porque si es la voluntad del Padre, si Él hubiese querido, hubiese mandado a buscar las legiones. Ahí dice, en la palabra. Pero no es así. Era el tiempo de prueba de Jesús. Es tu tiempo de prueba. Gózate con moral. Ponle el pecho con moral. Pero no te duermas. Es el tiempo de ocupar tu lugar en oración. Por eso es el tiempo de nuevamente encontrarte con Dios. No hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y aprender, pedirle al Señor que te enseñe a distinguir cuál es el tiempo de prueba, para que puedas pasarla con moral. Con moral, toma esa copa. Con moral, es tiempo. Caballero, hombre que me escucha, que no aceptaba al Señor. Es el tiempo de que busques al Señor, es el tiempo de que te acerques a Jesús, porque Él te está esperando y quiere contar contigo. Por eso hoy te invita en esta tarde o en esta hora para que hagas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por tenerme en cuenta para tus planes. Te pido perdón por mantenerme alejado de tu presencia, por hacer mi voluntad y por no aprender de ti, Jesús, a distinguir el tiempo de la prueba. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador y como dueño de mi vida. Amén y amén. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Rey, Señor. Alabamos, te bendecimos, damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Como tu palabra nos enseñaba, Señor, es tiempo de encontrarnos nuevamente contigo, Señor. Es tiempo de aprender, Señor, en cualquier momento de nuestras vidas, sea difícil, Señor, o duro, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Y enséñanos, oh Dios, a cumplir, Señor, y a distinguir el tiempo de la prueba, Señor. Gracias, poderoso Dios, por este tiempo, por este espacio y por tu palabra, Señor, porque sé que es y será de bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, Dios, a permanecer despiertos, Señor, para recibir esa ayuda, Señor, de ese ángel, mi Rey, Señor. Recibir esa fuerza, Señor, y ese poder para enfrentar cada desafío, cada prueba, Señor, con moral y salir victorioso, mi Rey, Señor. Gracias, poderoso Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga.